Bienvenidos a esta unidad donde vamos a hablar acerca del estudio RIR. El estudio RIR es un análisis del sistema de medición que nos va a ayudar a investigar desde el punto de vista de repetibilidad qué tanto de la variabilidad del sistema de medición es por causa de nuestro dispositivo de medición o es causada por el dispositivo de medición. Vamos también a revisar la reproducibilidad, que nos va a decir qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es causado por las diferencias entre los operadores. También vamos a ver si la variabilidad del sistema de medición es pequeña en comparación con la variabilidad o la variación que tenemos en el proceso, y si el sistema de medición es capaz de distinguir entre partes diferentes. Recuerden que para hacer un sistema o un estudio de el sistema de medición necesitamos asegurarnos de que tenemos partes o piezas a medir que fueron escogidas al azar y que son parte de la variabilidad total del proceso. O sea, debemos tener piezas buenas, piezas malas, piezas con mucha variación, que entre la medición de una y la otra se tenga una diferencia. Esto lo sabe la persona que está realizando el estudio, pero los operarios, que son los que están midiendo, no saben qué pieza están midiendo y no pueden saber qué parte o a qué pertenece esa parte, si es una parte buena o una parte mala. El objetivo del sistema de medición es poder identificar eso. Entonces, por ejemplo, podemos tener varios operadores que miden el diámetro, digamos, de unos tornillos para asegurarse de que cumplan con especificaciones, y lo que el estudio RIR haría es indicar si esos inspectores son consistentes en sus mediciones de la misma parte, eso es repetibilidad, y si la variación entre los inspectores es consistente, eso es reproducibilidad. Entonces vamos a ver en Minitab cómo funciona el estudio RIR. Primero vamos a ver cómo se hace una hoja de trabajo. Para hacer la hoja de trabajo vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, y vamos a ir a el estudio del sistema de medición. Vamos a seleccionar donde dice crear hoja de trabajo del estudio RIR del sistema de medición. Estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y crear hoja de trabajo del estudio RIR de medición. No importa qué tipo de estudio RIR vamos a hacer, si cruzado, anidado o expandido, siempre vamos a utilizar la misma hoja para crear la misma ruta para crear nuestra hoja de trabajo. Cuando le damos acá, el programa nos va a preguntar ¿cuántas partes? Número de partes. Aquí vemos que en el número de partes nosotros en este ejemplo vamos a utilizar 10. Número de operadores 3. Tenemos la opción de cambiarle el nombre a las partes o podemos dejarle esos números. Y en operadores podemos escoger diferentes operadores. En este caso Juan, Luisa y Miguel, para poner un ejemplo, y luego nos va a preguntar el número de réplicas. El número de réplicas es importante que comience de 2 hacia arriba, porque recuerden que necesitamos repetibilidad. Repetibilidad es cuando un operador puede repetir su propia medición. La reproducibilidad lo vamos a tener al tener diferentes operadores en nuestras mediciones. De ahí, para la repetibilidad necesitamos tener más de una réplica. En este caso vamos a tener 2 réplicas. Entonces 10 partes, 3 operadores y 2 réplicas. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver nuestra hoja de trabajo donde está el orden de corrida normal. Si tenemos 10 partes con 3 operadores y 2 réplicas, es un total de 60 corridas. Y en la siguiente columna pondríamos en la C4 nuestra medición, que sería lo que
donde pondríamos los resultados identificados por cada operador. Entonces, ¿cómo funcionaría el estudio RIR? La persona que está dirigiendo el estudio comienza con el operador 1 o con Juan, le pasa la parte 1, él toma la medición y luego la pone, luego le pasa la parte 2, toma la medición, luego le toca la parte 6. Recuerden que estas partes son entregadas de manera aleatoria a cada operador. Por ejemplo, Luisa comenzaría con la 8, luego la 9, luego la 1. Miguel luego comenzaría con la 4, la 9 y la 5, y así hasta que haga las 10 partes, y luego vuelve Juan con la segunda réplica o la repetición de lo que estaba haciendo, y en este caso Juan iniciaría con la 8, luego la 9, luego la 1. Luisa comenzaría con un número totalmente diferente y Miguel terminaría con un número también totalmente diferente. Entonces, esta es la forma como se hace la hoja de trabajo para preparar nuestro estudio RIR o el análisis del sistema de medición. Es importante recordar que los operarios no pueden saber qué número de piezas le estamos pasando para evitar que se sesguen los resultados. Entonces, una vez tenemos todos nuestros datos listos, voy a abrir una hoja de trabajo que se llama Gauge Data. Está en los ejemplos de Minitab, donde tenemos 3 operadores, y acá son nuevamente en los operadores que tenemos 3 operadores, tenemos las partes que está midiendo cada operador. En este caso, cada operador tiene 3 partes, y vamos a ver en las mediciones que ellos hicieron, vamos a ver cómo se vería un análisis del sistema de medición. Este ejemplo consiste de un ingeniero que selecciona 10 partes para representar un rango esperado de variación en un proceso. Se usan 3 operarios para medir las 10 partes, y en este caso cada operario lo hace 3 veces por cada parte y lo hace de manera aleatoria. Entonces, por cada parte lo va a hacer sus 3 repeticiones. Entonces vamos a realizar nuestro estudio RIR, nuestro análisis del estudio RIR. Para eso vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, y vamos a seleccionar estudio RIR de medición cruzado. Recuerden que aquí estamos utilizando cruzado porque estamos utilizando piezas que pueden ser utilizadas nuevamente. Si estamos utilizando o si estamos realizando un análisis del sistema de medición con piezas que son destruidas o hacemos pruebas destructivas, entonces tenemos que hacerlo anidado. Anidado lo que va a hacer es que nos va a permitir considerar cada pieza destruida como un lote. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis del sistema de medición para medir el contenido de CO2 en latas de gaseosas, de bebidas, con cada prueba se destruye la lata, se escapa todo el gas, entonces no podemos repetir la prueba en esa misma muestra. En ese caso lo que se hace es que se saca cada parte, es un lote, puede ser un lote de 20, de 30 unidades, y cada unidad representa esa parte, pero tenemos que asegurarnos que sea del mismo lote de producción, o sea que venga de la misma secuencia productiva del proceso. Entonces vamos a, una vez seleccionamos estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio RIR del sistema de medición cruzado, en número de partes vamos a escoger nuestra columna de parte, en operadores vamos a escoger nuestra columna de operadores, y en los datos de medición vamos a escoger las mediciones. Esto nos da una opción en información del sistema de poner el nombre del sistema de medición, donde podemos ponerle un nombre de variación del proceso, podemos poner la fecha del estudio,
Pongamos 712020. ¿Quién es notificado por esto? Puede ser la persona que está evaluando. ¿Cuál es la tolerancia del sistema de medición? Se puede poner, realmente estamos buscando una tolerancia de menos del 30%. Okay, menos del 30%. Y algún misceláneo puede ser el nombre de la empresa. Entonces, empresa Inc. Vamos a... Ok, entonces le damos a aceptar. Le damos nuevamente a aceptar para que nos dé el resultado de nuestro análisis. Aquí en el resultado del análisis podemos ver que da la información general del sistema de medición. Y lo primero que vamos a comenzar a ver, teníamos la opción, voy a darle control E para que veamos, tenemos la opción de usar el método de análisis ANOVA o X barra y R. Realmente tienen los mismos resultados. El X barra y R nos va a dar un rango entre las mediciones. Si por ejemplo tenemos dos réplicas, es bueno utilizar el X barra y R para que haga el rango. Si tenemos más de dos, en este caso tenemos tres, pues estamos utilizando ANOVA para que nos dé la variación o lo haga en base a la varianza. ¿Qué nos enseña esto? Desde el punto de vista de la tabla ANOVA de dos factores, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que nos da unos valores P, en este caso partes operador, y nos da un valor P de la interacción. Esta interacción es parte por operador. Y en esta interacción el valor P da mayor a 0.05, da 0.974, por lo tanto Minitab genera una segunda tabla de ANOVA donde omite esta interacción porque identifica que esta interacción no es significativa. Como podemos ver acá, aquí está nuestra segunda tabla ANOVA de dos factores y en este punto está sin la interacción. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa acá? Nos interesa el porcentaje de contribución. Y en el porcentaje de contribución vemos que el R&R total es de 7.76, menos del 10% que estaría contribuyendo mucho en la variación del proceso. Y el parte a parte es mucho mayor, lo que significa que nuestro proceso de medición tiene la capacidad de diferenciar entre cada una de las partes. El otro punto que queremos ver es el porcentaje de variación, y en el porcentaje de variación el R&R total de nuestro sistema de medición es del 27.86%, que queda por debajo del 30%, lo cual es aceptable siempre y cuando en términos de costo y de lo crítico que sea el proceso puede ser utilizado este sistema de medición, y el parte a parte es del 96.04. Nosotros queremos que el parte a parte sea lo más alto posible porque es lo que representa la habilidad de nuestro sistema de medición para poder diferenciar entre las partes que nosotros mismos escogimos con la variación de todo el espectro, digamos, de las especificaciones, teniendo piezas buenas y piezas malas, y que los operarios midieron sin saber si realmente estaban o qué estaban midiendo, si estaban midiendo algo bueno o algo malo, para nosotros entender cómo funciona nuestro sistema de medición. Otro punto que está acá es el número de categorías distintas. En este caso el número de categorías distintas es 4. De acuerdo a lo que tenemos en el AIAG, necesitamos tener por lo menos 5 categorías distintas para tener un sistema de medición adecuado. Esto es algo que podemos refutarlo con base en el porcentaje de variación, pero siempre verifiquemos eso, que nuestro porcentaje de variación sea menor al 30%. Si es
menor al 10% es mucho mejor, y que el número de categorías distintas sea de 5 para arriba. Ahora vamos a ver el gráfico general que nos da nuestro sistema de medición. Aquí tenemos el gráfico general. Este es el informe. Esto es una gráfica que podemos copiar, enviar a Microsoft PowerPoint, a Word. Podemos utilizarlo en nuestros informes, y es lo que muestra gráficamente cómo funciona o cómo se ve nuestro sistema de medición. El primer gráfico que tenemos es el que se conoce como componente de variación. En este componente de variación es muy sencillo. Queremos que el R&R del sistema general, la repetibilidad y reproducibilidad, sean lo más bajo posible, y que el parte a parte sea lo más alto posible. O sea, la forma como está este gráfico acá es la representación exacta de lo que queremos tener en nuestro estudio R&R. Luego tenemos la gráfica R por operador, y la gráfica R por operador lo que nos muestra es el rango, y aquí podemos ver que el operador B tiene inconsistencia al momento de utilizar el sistema de medición. Aquí lo que queremos es tener la menor variación posible, porque recuerden que aquí estamos viendo es la variación que tiene el operador al repetir sus propias mediciones. Entonces, en este caso queremos que no se tengan datos fuera del límite superior de control. En este caso, el operador B tiene un dato fuera de ese límite. Quiere decir que tiene tanta variación en ese rango de sus mediciones que puede tener problemas con el sistema de medición. Luego tenemos el gráfico X barra por operador, y en este gráfico X barra nosotros queremos todo lo contrario al gráfico R. Queremos que la mayoría de los puntos estén fuera de los límites de control, porque esto nos demuestra la variación que hay entre las partes y nos dice que nuestro sistema de medición realmente está identificando la diferencia que hay entre cada una de las partes. Y esto genera esta salida de control. Entonces aquí queremos es eso, esos puntos fuera de control. Este gráfico está muy atado a la columna de parte a parte, que debe ser alto porque muestra mucha variación en el estudio. Luego tenemos la medición por parte, y en esta medición por parte lo que queremos ver es la diferencia entre las partes, y que se vea que hay mucha diferencia entre las partes, pero también queremos ver que las mediciones tengan esos puntos grises muy juntos, que no estén muy separados, porque eso quiere decir que entre las mediciones de las partes no estamos teniendo tanta variación por los operarios. Finalmente, o antes de llegar a nuestro último, el siguiente gráfico, tenemos las mediciones por operador, y en estas mediciones por operador queremos que los datos sean o que dentro del promedio de los datos de estos gráficos de caja tener lo más recto posible, porque quiere decir que el promedio de las mediciones de los operarios son iguales o están en un mismo rango, que las cajas sean lo más pequeña posible, porque representan que entre las mediciones o más bien la mediana de la caja estén lo más cerca posible en cada uno de los operarios, porque significa nuevamente que desde el punto de medición, lo que estamos midiendo, el operario puede trabajar en ese sistema de medición. Por ejemplo, acá tenemos una mediana de 0.155 para este operario. En este operario tiene la mediana en 0.075. Entonces, estas son cosas que hay que tomar muy en cuenta al momento de medir o buscar la medición entre los operarios. Finalmente tenemos la interacción
parte por operario, y esta interacción es lo que nos da la reproducibilidad. Es la habilidad de todos los operarios de tener la medición de cada parte en el mismo rango. Miren que acá siguen el mismo patrón, aunque parece que el operario C está midiendo siempre por debajo de las mediciones de los otros operarios. Entonces eso se ve también un poco acá, que la mediana del operario C se ve más abajo que las de los otros operarios. Recuerden que esto lo queremos tener lo más recto posible. Entonces, si por cualquier razón uno de los operarios está por acá arriba, los otros por acá, otro acá está por acá abajo, entonces eso es lo que hace que la variación en nuestro sistema de medición suba. Por lo tanto, el porcentaje de contribución a la variación al proceso va también a subir. Entonces, este es el análisis del sistema de medición. Nuestro estudio RIR es algo que nos va a ayudar a entender qué tanta variación estamos agregando al proceso al momento de recolectar datos para mejorar un proceso, de tal manera que podamos entender si los datos que estamos utilizando para mejorar el proceso van a agregar valor a nuestro proceso de mejoramiento continuo, o si necesitamos trabajar en mejorar la forma como medimos antes de buscar reducir variación en un proceso.